Dos, tres. Muy buenas tardes para todos. Tengan ustedes un cordial saludo a este su programa Vigías Uniendo Territorio. Hoy en la versión número 55 y con un invitado muy especial que nos va a hablar de una temática bastante particular, una temática en la que los vigías del patrimonio aún no hemos mencionado mucho. Entonces, este será un programa muy especial. Bienvenido, profesor Fabio. ¿Cómo se encuentra usted esta tarde? Y cuéntenos de qué se trata esta temática. Bueno, muchas gracias. Primeramente agradezco a Héctor Yepes que me ha invitado. Fui compañero de él en el programa de historia y bueno, conocido desde hace mucho tiempo. Entonces me presento nuevamente. Mi nombre es Fabio Carballo, historiador de la Universidad de Antioquia y con una maestría también en historia. Estudiante o candidato a doctor y pastor de una iglesia evangélica, fundador de una iglesia evangélica aquí en el municipio de Copacabana, iglesia bíblica bautista. Lo que quiero hablar este día, por lo que presenté para hablar, lo que me dijo Héctor, es sobre el trabajo que he venido haciendo sobre la historia del protestantismo o de las iglesias protestantes, específicamente en Antioquia. Este trabajo pues tiene que ver con con mis propias preguntas alrededor de eso, dada también mi condición, ¿cierto? Como creyente evangélico. Entonces, básicamente, pues me empecé a preguntar por este tema hace 20 años, un poco más de 20 años, y empecé pues como a indagar al respecto. Primeramente preguntándoles a mis tíos abuelos, y sobre todo pues como a mi tío abuelo, uno de ellos, y después en mi programa o en mis estudios en historia. Entonces, lo primero, muy rápidamente, como hablar del protestantismo en Colombia, y ahí específicamente hay como tres personajes que llaman la atención. Uno es el señor Diego Thompson, un señor que viene de Escocia. Diego Thompson es un colportor, o digamos alguien que estaba distribuyendo Biblias, pero también está haciendo trabajo educativo. Entonces Thompson viene con el propósito de traer el sistema lancasteriano de enseñanza, que es un sistema pues de monitores, a estas repúblicas que estaban empezando. Él llega a Colombia, o a lo que iba, pues, a la Nueva Granada en 1825, y es recibido por el vicepresidente, por el señor Santander, Francisco Paula Santander. Lo recibe, dice: llegó el señor Diego Thompson y lo he tratado muy favorablemente, tiene muy buenas maneras. Y esto, digamos, frente a la apertura de Santander para con las otras iglesias, con las demás iglesias no católicas, y él mirando pues como la perspectiva de que llegaran otras iglesias. Así que digamos que esta es la primera referencia que yo tengo de llegada del protestantismo a Colombia, entendiendo pues que también habían algunos agentes o algunas personas que estuvieron participando en las luchas independentistas que eran también protestantes. Pero digamos que Thompson llega con un fin específico, que es lo del sistema lancasteriano de enseñanza, que ya lo había puesto por obra en otros países, pues en otras de esas nacientes repúblicas. Había pasado por Argentina, por Buenos Aires, había pasado por Lima, y ahora viene pues como a instalarlo en la Nueva Granada. También otro personaje es, ya digamos, unos 20 años después, es Ramón Monsalvás. Ramón Monsalvás había sido un fray capuchino. Él llega como ministro protestante a Cartagena,
ahí se residencia en 1855 y empieza a publicar sus sermones en un periódico en Cartagena, el periódico El Tribuno. Ahí Monsalvat pues es recibido, digamos, por la sociedad de allá y, y es pues como aceptado en ese momento. Parece que tuvo muy buena acogida y que había pues buenos grupos que se reunían alrededor de este señor Monsalvat. También fue rechazado en ese momento por el periódico El Catolicismo, que le respondía siempre los sermones que él publicaba, además pues porque había sido un monje, ¿cierto? Y el otro señor es Henry Barrington Pratt, que es un norteamericano eh, que llega para esta misma época, 1856, por estos mismos tiempos de Monsalvat, y este señor Pratt, pues visita a Monsalvat también, pero Pratt ya viene pues con, digamos, como con una misión muy clara, que es empezar una iglesia evangélica en Colombia, y es la iglesia presbiteriana. Pratt está pues en Barranquilla, está en el Socorro Santander y está en Bogotá, lugares donde tenía pues como una apertura. Pratt pone un periódico, la prensa evangélica, y termina fundando la iglesia presbiteriana en Bogotá, que es una iglesia todavía que existe, como el templo todavía está al frente de la Biblioteca Nacional. Entonces podríamos decir que este es el primer templo protestante como tal en el país, ese templo que hay allá, exceptuando a los bautistas en San Andrés, que han llegado un poco antes, pero digamos como el primer templo en la Colombia continental. Ese grupo presbiteriano es también el que se encarga de enviar a un misionero para Medellín. Entonces creo que aquí tengo una presentación. Acá. ¿Cierto? Entonces, como les muestro ahí, creo que se pueden ver, ¿cierto? Los bautistas que llegan a San Andrés en el 48, los presbiterianos en 1858, y otros dos grupos que llegan al país, la Unión Misionera Evangélica en 1908 y los adventistas en 1917. Esos como movimientos pues a nivel nacional. Pero como les digo, los presbiterianos llegan pues a Medellín o buscan llegar a Antioquia para finales del siglo XIX. Entonces esas son como la primera iglesia que arriba a la ciudad de Medellín o al departamento de Antioquia, como hoy lo conocemos. El que es encargado de esa obra es el reverendo John Tussaud, ¿cierto? John Tussaud llega a Medellín, como les digo, para 1889. Tiene como fin empezar una iglesia de esta denominación presbiteriana, y comienza ese mismo tiempo, en el 17 de noviembre de 1889, en la casa alquilada de un hijo del expresidente conservador Pedro Alcántara Herrán. Entonces, la familia Herrán pues le abre las puertas y ahí empieza como los cultos en Antioquia. Tussaud visita muchos pueblos, es un señor pues como que evangeliza en todos estos pueblos, por lo menos Santa Fe de Antioquia, los que han podido recoger datos: Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Ciudad Bolívar, Andes, Don Matías, Remedios, Río Negro, y parece que quedan específicamente en Río Negro, queda algún grupo, y también en Remedios, también es como recibido. Entonces la obra, digamos como la obra misionera de los presbiterianos, es conocida por este señor Tussaud, pero también empiezan a llegar presbiterianos por la parte norte de lo que hoy es Antioquia, es decir, en el Urabá. Empiezan a llegar misioneros que van entrando por el occidente antioqueño,
algunos lugares de Antioquia, especialmente, digamos, como a los municipios de Peque, de Abeiba, de Uramita, Cañas Gordas, entran pues por ese lado los misioneros. Entonces, mientras hay unos ya en Medellín, digamos, como una iglesia principal en Medellín, también vienen otros entrando por ese lado y se encuentran. Y uno podría decir uno podría decir como que ellos están en ese mover entre Medellín y Dabeiba. En Dabeiba son, digamos, bien recibidos. Se considera que en Dabeiba hay evangélicos desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, con la llegada de los presbiterianos, y parece que son muy bien recibidos pues en este lugar. También aquí pues tengo como unos datos interesantes que son la conversión del sacerdote Juan Esteban Roldán, que según parece todo se debió a la quema de Biblias que se hace en Ituango, Antioquia, en 1918. El padre Roldán, que era de Santa Rosa de Osos, pues él presenció la llegada de algunos misioneros allí a Ituango, transportaban Biblias. Ustedes como en los parques de los pueblos hacían las ventas de carne y bueno, de las cosas que hacían en los parques, y ahí los misioneros protestantes evangélicos también ponían como un toldito, una cosita ahí, y ponían pues sus libros y sus Biblias para vender. Entonces, en varias ocasiones, pues no les permitían vender las Biblias, y lo que pasó en Ituango pues fue que se las compraron todas o las dieron todas y las quemaron. Entonces, el padre Roldán estaba pues como en ese momento, y el testimonio de él es que él habló con los propios misioneros para que mejor lo sacaran de allá de Ituango, y terminó pues como siendo parte de la iglesia presbiteriana, que se fue a estudiar pues con los presbiterianos y eso. Padre Roldán tiene un encuentro con Monseñor Miguel Ángel Willes en Peque en 1923, un encuentro digamos de debate ahí teológico, y bueno, eso está descrito en un libro que se llama Viajes Misionales de Monseñor Willes, y muestra pues como que Monseñor Willes pudo combatir las herejías, ¿cierto? Como se dice, las herejías del padre de Juan Esteban Roldán. Entonces Juan Esteban Roldán es un personaje pues muy interesante, digamos, para el mundo evangélico en Antioquia, por ser un sacerdote convertido y después ser pastor. También me llamó la atención el apoyo del presidente, en ese momento es presidente Carlos R. Restrepo, también pues un presidente conservador que apoya la entrada de los misioneros evangélicos. El presidente Carlos incluso hizo conferencias en el Club Medellín con algún pastor, y parece pues que era una persona que los evangélicos querían mucho. Hay alguna esquelita, algo así, donde ellos le regalan una Biblia, se la entregan pues como al nuevo presidente, al expresidente Restrepo, y cuando iban a hacer una convención evangélica en 1926, pues hubo todo lo que, aquí en Medellín hubo todo lo posible, ¿cierto? Todo lo que se podría hacer para impedir la convención. Hubo unas marchas, bueno, todo lo que pudiera hacer para impedir que esa convención, que era una reunión de un pequeño grupo de personas, pero unas marchas, discursos sobre el peligro pues de que llegaran los evangélicos a la ciudad, o que estuvieran pues, grupos evangélicos en la ciudad, y el que pudo ayudarles de una u otra manera fue el expresidente en ese momento, Carlos R. Restrepo. Entonces, eso es importante. No sé, ya no me quiere pasar. Este es el pastor Tusó, ¿cierto? El misionero Juan Tusó, que fue de los que predicó allí. Hay unas fuentes interesantes, un periódico que se llama El Evangelista Colombiano, donde cuentan, un señor Nicolás Rabe cuenta cómo él fue de los primeros convertidos evangélicos en Medellín, más o menos para 1900,
¿no? La época del 10, y que él escuchaba las predicaciones del pastor Tussaud. Él dice que entró pues como a la iglesia un poquito borracho, porque si no, no hubiera entrado. Hubiera sido muy difícil entrar a una iglesia evangélica en ese momento, pero que se quedó allí escuchando las predicaciones de este predicador. Bueno, algo interesante que pasó por Antioquia fue la Iglesia Unión Misionera Evangélica. La Iglesia Unión Misionera Evangélica, o sea, les acabé de hablar de la presbiteriana. Esta es otra iglesia, la Iglesia Unión Misionera Evangélica llega al país en 1908. El trabajo de Carlos Chapman. Entran por Buenaventura, pero hacen recorridos, pues, digamos, como por el viejo Caldas, por lo que era Antioquia, ¿cierto? Y recorren hasta llegar a Medellín, ¿cierto? Ellos tienen muchos sociabilidad o amistad, digamos, con los presbiterianos, pero también con grupos masones. Los presbiterianos también, digamos, desde el siglo XIX, el pastor Prat tenía buenas relaciones con la masonería, especialmente la de Santander. Pero bueno, digamos, no estoy centrándome tanto en Santander, pero entonces aquí ellos logran, los misioneros de la Unión Misionera Evangélica hacen todo ese recorrido desde Cali y van subiendo, pues van yendo hacia Antioquia, porque iban encontrando como grupos de creyentes o personas que estuvieran interesadas. Ellos también estaban como en un proyecto explorador, ¿cierto? Como explorando todos los terrenos, a ver en qué lugar podía ser mejor recibida, digamos, como el mensaje evangélico que ellos estaban dando. Ahí ellos encuentran, aquí está el misionero Chapman, con su compañero, no sé el nombre, ¿cierto? Pero era como unos señores que alquilaban, unos arrieros, ¿cierto? Que alquilaban sus caballos, sus mulas, para transportar alguna mercancía, algún producto, pero lo que transportaba el pastor Chapman y los misioneros Johnston de la Unión Evangélica, pues eran Biblias y folletos y tratados, pues, evangélicos, y estos arrieros empezaron a pues, alquilar sus caballos, sus mulas, machos, y a subir con ellos por toda esta parte del valle, el norte del valle, Risaralda, pues lo que sería Risaralda, Caldas, hasta entrar a Medellín. Ellos son bien recibidos, relativamente bien recibidos en los pueblos liberales como Río Sucio y Quinchía, y son mal recibidos o no los quieren en los pueblos más conservadores como Aguadas, y también en los pueblos de Antioquia como Andes, Santa Bárbara, creo que pasaron. Ellos dicen pues que nadie los aceptó, ¿cierto? Nadie los aceptó. Como digo, específicamente los reciben en esos pueblos del antiguo Caldas, que era pues como Quinchía y Río Sucio, donde los cuidaron y donde algunas personas pues les gustó el mensaje que ellos traían. Esta es, por ejemplo, una escuelita en Quinchía, una escuela evangélica, la escuela Islevén, cerca de 1936. Está una foto pues que me facilitó la familia. Ahí está una profesora nacional, convertidos al protestantismo para 1920, algo así, y una misionera que está al lado derecho mío, ¿cierto? Arriba, la misionera Catalina Johnston, y un gran número de niños. Lo que indica era que en estas escuelas, esto creo que es la vereda Guerrero, estas escuelas o estas veredas, casi todas las familias eran evangélicas. Y así también en algunas veredas, casi todas las familias de esas veredas, de esos lugares, empezaron a ser evangélicos o por lo menos les gustaba, pues digamos eso. Aquí está el presidente Carlos Restrepo, el expresidente Restrepo, con el misionero presbiteriano Browning. Bueno, algo también muy interesante, como les decía, me parece pues que me llama mucho la atención y que todavía no he trabajado sobre eso, es que se predicó en estos lugares del occidente lejano antioqueño. Esto es una
una parte, un pantallazo del periódico El Evangelista, el Mensaje Evangélico, perdón, y muestra cómo el periódico es 1922, 23, muestra cómo se llegaron a lugares muy interesantes de Antioquia, como por ejemplo, dice aquí el último párrafo: al siguiente día, o sea, el 1 de marzo, invité a don José a que me acompañara, como así lo hizo. La mañana, algo encapotada, no brindaba esperanza de buen tiempo, de modo que, a riesgo de la lluvia, emprendimos nuestro viaje con dirección al pueblo de Juntas de Uramita. Ahí pues es algo que tiene mucho que ver conmigo, porque es el lugar del nacimiento de mi abuela, ¿cierto? Juntas de Uramita. Entonces ya mi abuela y mi tío abuelo, el hermano de ella, pues me contaban que en Juntas habían evangélicos desde que ellos recordaban, ¿cierto? Desde mucho tiempo atrás. Entonces esto pues es algo muy, muy personal, que tiene que ver mucho con mi persona, ¿cierto? O sea, porque al final pues, aunque terminé también yo como converso evangélico, mi familia siempre estuvo rodeada, pues por lo menos prácticamente desde que nacieron, de personas no católicas, siendo, digamos, Juntas de Uramita pertenece a Cañas Gordas, siendo Cañas Gordas un lugar conservador. Entonces me llama la atención eso, como este misionero específicamente Julio Hernández, describe en este periódico, en el Mensaje Evangélico, describe su paso por Juntas de Uramita, describe su paso por el occidente antioqueño, describe lo que ocurría, lo que pasaba en sus viajes, ¿cierto? Que no dejaban ir a los niños a los cultos, o que pensaban que ellos eran el diablo, que salían demonios en sus cultos, ¿cierto? Que los demonios subían y bajaban. Más o menos eso pues también me contaba mi tío abuelo, aunque mi tío era pues, digamos, más cuando él estaba joven, en los años 50, estos de los años 20. También los problemas, por ejemplo, en los años 20 en Frontino. Nuevamente, esta es como una parte que me falta estudiar, que me falta trabajar, pero encontré este periódico, El Mensaje Evangélico, en Cali. Entonces aproveché pues como para tomar varias fotos ahí. Entonces en Frontino, pues acá por ejemplo dice: la lucha en Frontino, 2 curas romanos defienden su santa religión con revólver y carabina. El reverendo Simmons en peligro de muerte, triunfa la paciencia de los evangélicos. Esto pues habla pues como de un evento, de unas conferencias que van a hacer allí en Frontino, y tienen pues toda una revolución para que no se hagan, pero me llama la atención que algunas familias importantes de Frontino, específicamente la familia Elejalde, es muy abierta al mensaje evangélico. Entonces la familia Elejalde, según este periódico, quiere donar los terrenos para una iglesia protestante, quiere donar terrenos como para una escuela también protestante, y bueno, o sea, muy, muy abierta esta familia Elejalde, y parece pues como el pueblo de Frontino. Ellos en el periódico, y el misionero Julio Hernández, que sospecho era de Barranquilla, no tengo la seguridad, la certeza, sino que él se graduó de una institución presbiteriana en Barranquilla, o de un instituto bíblico presbiteriano. Como les dije, ya desde el siglo XIX estaba pues como ese instituto, ese grupo de personas allí en Barranquilla. Entonces, muy, muy llamativo, porque es la frontera, es como llegan los norteamericanos a Medellín, pero también llegan digamos, los costeños, llegan también a entrar por el occidente antioqueño a predicar ahí a predicar pues sus doctrinas, la fe evangélica, ¿cierto? La lucha en Frontino. Aquí está una fotografía que publicó pues una revista norteamericana de esa quema de Biblias que les decía ahorita en Ituango, ¿cierto? Entonces no sé ni cómo tomarían esa fotografía, pero es una fotografía pues muy interesante, esa de la quema de Biblias en Ituango, creo que en 1918, creo que la fecha la tengo mala, ¿cierto? Y esta foto que me encanta
es el pastor Julio Hernández y la congregación protestante en Antasales de Carepa, 1924. Entiendo pues que el pastor Hernández es el que está aquí adelante, pues la mayoría de gente puede estar descalza en las otras fotos, él de todas maneras tiene su corbata, está muy elegante ahí, y una muy buena congregación protestante para la época, pues para 1924. Entonces, digamos como lo que ha entrado a Antioquia en este primer momento son los grupos presbiterianos y los grupos de la Unión Misionera. Esta es la manifestación en contra de la convención evangélica, de la grandiosa manifestación, para que no haya pues una convención en Medellín, ¿cierto?, de evangélicos, que se logró hacer, pero pues eran muy poquita gente, ¿cierto? Aquí hay un dibujo que se hizo de Juan Esteban Roldán en la Feliz Oquendo, el padre Roldán, que se casó pues con ella. El templo, ya podría decir que podríamos pasar como a otra época. Este es el templo de la iglesia presbiteriana en Dabeiba. Esta es una foto pues de Gabriel Carvajal de 1953. El templo estaba en el Parque del Pueblo. Parece que está ahí dando la cara al parque, está en una esquina. Entiendo que todavía sigue estando en esa esquina, pero ya no da la cara al parque, sino da la cara como a la calle que está ahí al lado. Pero este templo fue dinamitado, o sea, digamos como la entrada hizo fue dinamitada en la época de la violencia liberal conservadora, la violencia bipartidista después de la muerte pues, de Gaitán. Entonces el templo en sí es dinamitado y toca, pues, no sé si por respeto, no sé si llegan a un acuerdo o lo que sea, cuando vuelven a levantar esa portada o esa fachada, pues la hacen como hacia el otro lado de la calle o hacia la otra calle. Entonces, lástima, pues cierto, lástima porque se perdió eso, aunque todavía se encuentra ahí la iglesia presbiteriana. Aquí un mapita muy rápido de los municipios con presencia protestante en 1946, que es más o menos hasta donde yo llego, ¿cierto? Yo no sigo más de, yo llego pues como hasta la época de la violencia, pero como vemos, pues este mapa sería casi un mapa actual. Entonces hay un buen grupo de protestantes, digamos especialmente en el occidente, en Dabeiba, en esos lados, y en el Bajo Cauca también, se nota, en el Magdalena Medio. Ya incluso pues habían llegado a la iglesia, habían llegado otras iglesias, que era la iglesia wesleyana. La iglesia wesleyana llega en 1943, 44, no recuerdo exactamente. Y la iglesia adventista del séptimo día también llegó para ese tiempo. Ellos buscaban Medellín, la capital, pero después buscaban pueblos abiertos o liberales. Así, por ejemplo, los adventistas se van para Río Negro, los hueldellanos también se van para Río Negro, y también van a Puerto Berrío, que también lo recibe, o al Urabá, ¿cierto? Entonces, uno podría decir que hay una geografía protestante que tiene mucho que ver o que está muy relacionada con los pueblos liberales o los pueblos de la periferia antioqueña, no con los pueblos centrales, sino con los pueblos de la periferia. De todas maneras, estos eran lugares también de misión, todavía para el 40, para el 46, todavía esos eran lugares de misiones, de misioneros católicos. Entonces, así, por ejemplo, los presbiterianos se encuentran con las misioneras de la Madre Laura en Dabeiba, por ejemplo. Y en el Bajo Cauca también Monseñor Willes se encuentra con misioneros evangélicos en esa zona. Entonces también son lugares, digamos, que están en esa confrontación religiosa en ese momento. Esta es una foto que me regalaron hace poco también, Marcelino Montoya Moreno, 1956, en la vereda La Vargas en Betulia, porque para el 44, o sea que todo está más o menos, tengo el dato exacto, para el 44 él recibe el 1946, perdón, Marcelino Montoya recibe un Nuevo Testamento del misionero Norman Parris.
Dice él, porque él escribió, él ya murió pues, pero dejó un libro biográfico, murió en el 2002. Dice Marcelino, cabe anotar que en la primera visita ocurrida en 1946, el misionero Norman Paris me regaló el Evangelio de San Lucas y por medio de esa lectura creí en Cristo. Así que él dice, en consecuencia, yo soy el primer evangélico convertido en Urrao. Pues al leer el tratado quedé convencido que solo en Cristo encuentra la salvación y la vida eterna. Entonces el hermano Marcelino Montoya Moreno recibe pues este Nuevo Testamento en una vereda pues de Betulia, o sea, Betulia Urrao, hay límites, y, y, y entonces, digamos, va con toda su familia, ¿cierto? Está con toda su familia en esa actividad, ¿cierto? Él integra a toda la familia pues como en esta actividad. Ay, esperen, yo vuelvo a presentar aquí, ¿cierto? No, por acá otra vez. En esa actividad. Bueno, muy bien. Este es la casa donde comenzó la iglesia adventista. Tendría que no olvidar pues como la casa donde comenzó la iglesia adventista del séptimo día en Río Negro. La casa pues todavía está. Pero pues debido de pronto como a las persecuciones que sufrían, a la falta pues como de conciencia histórica, lo que sea, pues apenas ahorita es que están como cuidando ciertas cosas que tenían de esa época. Por ejemplo, pues ahorita, como les digo, la familia de Marcelino Montoya buscó sus memorias, se publicó un libro, ¿cierto? Ellos todavía están allí en Urrao, y los adventistas pues recuerdan dónde empezaron en Río Negro, quiénes llegaron, qué cantaban, pero de allí pues ya empezaron, fueron a otro templo. Y los interamericanos, que es como otro grupo que llegó también para la época, este es un templo que hay en el centro de Medellín, y entiendo que las sillas todavía son las sillas con las que se empezó el templo. Iglesia Dios es Amor, es interamericana, Dios es Amor del centro de Medellín. Los interamericanos, que son los que comienzan el seminario bíblico, bíblico de Colombia, que queda en Robledo. Ahí también hay un templo pues antiguo, digamos, de los años tal vez 60, 70. Y gracias a la lectura o a las ventas de un libro de una misionera interamericana, Coleman, y con eso pues compran un lote ahí en esa parte de Robledo y logran fundar el Seminario Bíblico de Colombia, que sigue siendo pues como muy importante, digamos, muy importante para los evangélicos que quieren estudiar la Biblia, ¿cierto? Y quieren estar allá. Entonces, como para concluir ya, la historia del movimiento evangélico en Antioquia, pues todavía es una historia que se sigue construyendo. Falta, por ejemplo, hablar ahí de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que también llega para los años 50, llega una mujer de Armenia, Antioquia, que vivía en los Estados Unidos. Ella llega con esta doctrina y empieza también a hacer reuniones, también en La Beiba, creo, en Camparrusia. Empieza a hacer reuniones, y ese es como el inicio también de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Antioquia. Entonces, hasta este momento, digamos hasta los 50 más o menos, estarían los presbiterianos, la Unión Misionera, los interamericanos, los wesleyanos y un comienzo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hasta ahí más o menos va mi trabajo. De ahí para adelante, en los años 60, 70, pues hay muchas iglesias que entran, hay algunas que van hacia la teología de la liberación, otras que pues se vuelven más conservadoras, más pentecostales, y creo que habrá otro momento pues ya como en los años 90, pero digamos como el trabajo mío es mirar como ese principio de finales del siglo XIX hasta el tiempo de la violencia
en que también ellos fueron perseguidos, bien fuera porque eran evangélicos o porque eran liberales o porque se ascribían pues como algunos al Partido Liberal o simplemente pues porque porque eran protestantes. Entonces, bueno, muchas gracias, creo que ya me pasé el tiempo. Muy amables. Profesor Fabio, muchas gracias a usted por acompañarnos, por la presentación y pues bueno, vamos a escuchar entonces las preguntas y las intervenciones de quienes nos acompañan esta tarde ya. Entonces estamos en este momento atentos a preguntas y intervenciones de los compañeros. Vamos adelante, Héctor, y luego vamos con Ricardo. Hay algo que me dejó como inquieto y fue esa parte del encuentro que tiene el sacerdote converso Roldán con Monseñor Builes. Si no estoy mal, Monseñor Builes era uno de los religiosos más radicales de la Iglesia Católica. Entonces me parece un encuentro bastante intrigante en ese caso, porque Monseñor Builes incluso tiene participación retórica en la violencia bipartidista. Sí, y todo parece que Monseñor Builes, o sea, es que Roldán era de Santa Rosa. Builes, tú sabes que Builes es Don Matías, pero ahí, cierto, ahí al lado, y Roldán era de Santa Rosa. Entonces, para Builes era un dolor, pues, que un hijo de Santa Rosa termine siendo pastor. Incluso Builes se lo lleva para un convento, para un monasterio, pues, o sea, él trata por todos los medios de que Roldán no siga ahí, ¿cierto? Y en el periódico, en el Evangelista, en el mensaje evangélico, Roldán responde a Builes y responde, por ejemplo, ¿por qué me casé? Y hay toda pues, una retórica, ¿cierto? Donde Roldán le está diciendo el por qué se casó. También pues hay como los discursos que es lo que le interesaba, que es lo que le gustaron a una muchacha, y que por eso porque se casó, que los evangélicos no son capaces con el celibato, entonces se tienen que casar, ¿cierto? Cosas como así, luego pues un discurso, pero alrededor de Builes y Roldán hay una historia muy, muy interesante, muy bonita, digamos así. Los términos. Sí. Gracias. Dale. Vale, muchas gracias. Vamos con Ricardo desde Tunja. Buenas noches a todos. Un abrazo fraterno aquí desde Tunja. Pues felicitar al maestro Carballo, una exposición muy enriquecedora y muy, cada día enriquecemos más nuestros conocimientos y aprendemos algo nuevo. Y realmente eso emociona mucho conocer tantas cosas. Yo creo que estoy aprendiendo más del departamento de Antioquia que Boyacá y es muy gratificante todas estas reuniones. Maestro Carballo, un placer conocerlo. Y abrazo fraterno a todos los compañeros vigías. Un abrazo, Ricardo. Gracias, Richie. Richie desde Grupo Centinelas de Tunja, vigías de Tunja. Bueno, también tenemos por aquí a doña Amor, desde Pitalito Huila. Está también Mónica Ramírez de Chía. Ángela Mendy de la Estrella, Yuri Gómez desde Guarni. Vamos con Nuri de Guarni. Buenas tardes. Yo quería con don Fabio preguntarle por acá en el oriente antioqueño. Yo creo que lo que es el protestantismo entra muy tarde, porque todos estos pueblos son pues todos muy conservadores y muy religiosos con el catolicismo. ¿Sabe informar sobre eso? Sí, o sea, por lo menos, Nori, los huelellanos llegan en el 50, pongamos, en los años 50 a Río Negro, pero en Río Negro hay un señor famoso que no recuerdo el nombre. Tú vas al cementerio de Río Negro, él está enterrado
afuera del cementerio porque era protestante. No recuerdo el nombre, eran extranjeros, ¿cierto? Pero digamos, como ya habían, lo que pasa es que no estaban buscando hacer una iglesia ni nada, sino simplemente era gente que estaba allá. Y es muy interesante, tú vas al cementerio y la tumba de él está afuera porque no puede estar en el Campo Santo. Pero él prefirió que lo enterraran ahí porque él quería ser enterrado en Río Negro. Y eso también es otra historia que no dije acá, y es que no habían cementerios, o sea, el problema para enterrar a los protestantes era complicado, porque los cementerios, la mayoría pues estaban administrados, todos estaban administrados por la Iglesia Católica. Alguno, por ejemplo en Urrao, había cementerio libre, creo que se llamaba así, y algunos evangélicos enterraban a la gente en los patios de la casa. Entonces eso era muy llamativo, muy, pues no sé si doloroso, ¿cierto? Y todo eso, pero como no había donde enterrarlos, pues en los patios de la casa. El señor Marcelino Montoya, por ejemplo, una de su primera esposa, él murió en Urrao, pero no tenía dónde enterrarla, así que le toca hablar con el alcalde. Creo que esa es de las partes más duras de su relato. Toca hablar con el alcalde, decirle, mire, se murió mi esposa, pero yo soy evangélico, entonces no tengo cómo enterrarla, si por favor me deja llevarla a mi finca o a la tierra que tengo en Betulia. El alcalde le dice, no le doy problema, así que le toca salir con su muerta, día y noche, ¿cierto? Hasta llevarla hasta allá a su casa en Betulia y hacer un pequeño cementerio ahí. Y creo que todavía está, según lo que he hablado con la familia, todavía saben dónde está y es un jardincito ahí que rodea. Entonces, hacer eso ya para otros será como malsano, ¿cierto? ¿Dónde están enterrando a su gente, ¿cierto? La entierran es en el patio de la casa o la entierran, esa gente, ¿quién es? Entonces, era parte de que no tenían dónde, ¿cierto? No había dónde enterrar. Entonces, otra historia, y te invito a ir, por ejemplo, al cementerio de Río Negro y ves ahí la tumba de ese señor que sí era rico y era inglés y tenía, pero entonces sí le hicieron una tumba buena ahí en las afueras del cementerio. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, profe Fabio. Gracias, Bueno. Nuria, a ti por participar. Bueno, nos quedan 4 minutos, o sea, una intervención más. Héctor, adelante. Fabio, por ejemplo, el cementerio, si no estoy mal, el cementerio universal, el que queda frente de la terminal del norte, ese Sí. fue declarado, puedo estar equivocado, a mediados del siglo XX también como cementerio libre, ¿no? Sí, y ese era universal. El universal, sí. Era así para todo el que quiera. Está el cementerio libre hay uno, el más bonito creo que es en Circasia, pues que yo conozca, ¿cierto? El cementerio libre de Circasia es bien lindo y era para eso, para los evangélicos, para los brujos, para los ateos, no sé, ¿cierto? Para entonces allá, yo tengo hasta amigos de la iglesia que me dicen, no, cuando me muera me entierran allá. Yo no, pues sí, ya te pueden enterrar en cualquier parte, no hay problema, pero como en esa idea, ¿cierto? Ah, listo. Muchas gracias, Fabio. Dale, claro. Vale. John Jairo, te escuchamos, tenemos 3 minutos, entonces John Jairo, te pedimos por favor que sea puntual para poder despedir al profe Fabio. Adelante, John Jairo. Hola, ¿me escuchan bien? Pablo, Sí, ¿me escuchan adelante. bien? Bueno, Fabio, muchas gracias. Bueno, disculpe que no siempre tenemos todo el tiempo disponible, pero bueno, he escuchado parte de la charla muy importante. Muchas gracias por aceptar. Me parece que, yo no sé, en la vida yo nunca había escuchado hablar del término misiones en todo lo que tiene que ver con el protestantismo, con los con evangélicos. De pronto porque como venimos de religión católica y todo, y no lo escuchamos, pero me gustaría un poquitico que me ahondara en esa parte de las misiones, porque yo lo hablaba ahorita con Héctor, y obvio, estamos educados hacia un ladito, y nos decían, y póngase, y salude con la derecha, o es por este lado. Entonces, esa parte me quedé pensando, las misiones, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, John Jairo, por la pregunta. El
el punto aquí, pues, que me llama la atención es que hay dos corrientes interesantes en el protestantismo, una que se llama el protestantismo histórico, y los históricos consideran que no había que misionar o no había que ir a predicar y a dar el mensaje de la vida eterna y la salvación en lugares donde ya había católicos, porque los católicos de por sí ya estaban evangelizados. Pero hay otro grupo, como el grupo más, digamos, evangélico, menos tradicional. Profe Fabio, qué pena, se nos cortó la sala. Profe Fabio, qué pena, se nos cortó la sala, pero ahí está el enlace para que nos veamos en la próxima. Ahí está el enlace ya. Y ya lo ponemos en el chat también de WhatsApp, entonces, para que sigamos.